¿Cuál es la verdadera libertad? ¿Es tener tus ingresos pasivos y no tener que trabajar o es otra cosa? Hay gente que ha conseguido vivir de sus inversiones, como nuestro invitado de hoy, Gregorio Hernández. Vamos a hablar con él de estos conceptos. Empezamos. Hola a todos, buenos días, buenas tardes, según estéis escuchando. Mi nombre es Gustavo Morales, soy profesor de la Universidad Politécnica de Madrid y hoy tengo a una persona que le tengo mucho cariño y la que admiro mucho porque le he leído mucho y le he seguido mucho y me ha ayudado mucho a entender de qué manera se puede vivir un poco más libre. Y este es Gregorio Hernández Jiménez. Gregorio, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola Gustavo, muchas gracias y muchas gracias por traerme. Bueno, pues hoy queremos hablar de cómo se puede ser más libre, ¿no? Desde un punto de vista individual y desde un punto de vista de la sociedad y queremos mezclarlo un poco para que la gente entienda que esas cosas al final no están totalmente desrelacionadas, ¿no? Sino que de alguna manera una cosa influye sobre la otra. Tenemos un artículo que la dejo aquí en la descripción del vídeo sobre la libertad financiera, ¿no? Que mucha gente busca. Y estas ideas se encuentran en varios autores, entre ellos tú, Gregorio, pero también quería empezar hablando un poco de las ideas de Robert Kiyosaki, del libro Padre Rico, Padre Pobre, que él dice que hay que buscar ingresos pasivos que complementen tu actividad principal, pero esos ingresos pasivos pueden provenir de distintas fuentes y a veces incluso endeudándose, ¿no? Por ejemplo, para invertir en inmobiliario, si uno piensa que la rentabilidad del inmueble va a ser más alta que el coste del capital o que te dan de la hipoteca, pues entonces, según Kiyosaki, uno sí lo debe hacer, ¿no? Pero claro, eso, digamos, conlleva un cierto riesgo, ¿no? Hay un otro autor, que es Bodo Schäfer, un autor alemán, que es más conservador y él habla más de tener, por un lado, un colchón de seguridad que debemos tener y luego hacer una serie de inversiones, pero un poco más seguras o más conservadoras de las que propone Kiyosaki, ¿no? Y luego tenemos a nuestro autor español, Gregorio Hernández, aquí presente, ¿no? Que creo que tienes una visión un poco clara de estas dos, pero que no te gusta tanto hablar de la libertad financiera, sino más bien de la estabilidad financiera. Quería que nos confirmes una vez más, Gregorio, que no estás trabajando y que vives de tus inversiones y de tus libros, de tus ingresos pasivos, y que nos cuentes un poco cómo has llegado a ello y cuál es tu visión sobre lo que la gente debería hacer para andar por este camino. Pues sí, es así, claro, antes de que crear la web en 2007 ya vivía de los dividendos creo que es que los dividendos es lo mejor, tanto individualmente como a nivel de sociedad, porque cuando va pasando el tiempo ves que hay cosas que pueden beneficiar al grupo pero no a los demás. Entonces, cuando eso sucede, al final se acaban generando problemas, ¿vale? Entonces, la forma de invertir que es mejor tanto para las personas como para la sociedad es la bolsa. Y dentro de la bolsa, la inversión por dividendos, porque es la más fácil, la más tranquila, la más segura, o sea, la que tiene la mejor combinación de rentabilidad, facilidad y seguridad. Y además te hace vivir una vida muy tranquila. Y además, al irte bien aquí, le va mejor a los demás. Cosa que no pasa, por ejemplo, con la inversión en viviendas. Cuando la gente invierte en viviendas, a él le puede ir más o menos bien, pero a la sociedad le va peor porque está encareciendo una necesidad básica. Sin embargo, en la bolsa, lo que haces es que se van creando cada vez más productos y servicios que hacen que todo el mundo viva mejor. Claro, o sea, en cierto modo, cuando uno invierte en dividendos, lo que está comprando son pequeños trocitos de empresas que producen cosas que le hacen falta a la gente y que por eso las empresas son viables. Y entonces, de alguna manera, al comprar esas pequeñas partes de la propiedad de la empresa, se está ayudando a que las empresas pues, se puedan mantener en el tiempo y seguir con su actividad, ¿no? Y yo Eh, te diría que más que le hagan falta a la gente, que gracias a esas cosas la gente vive mejor. O sea, porque aquí depende de lo que entendamos por hacer falta, ¿vale? Entonces, hay muchas cosas de la bolsa que realmente no son imprescindibles, pero es bueno que existan porque la gente vive mejor. Sin embargo, la vivienda le hace falta a la gente y si tú se la encareces, le estás poniendo la vida más difícil. En la bolsa, si tú inviertes en cosas que la gente no es que le hagan falta, pero que si existen vive mejor,
al invertir y ganar dinero tú, estás haciendo que los demás también vivan mejor. Muy bien. ¿Y qué Y me claro, hacer dices falta del... es, yo creo que este es un concepto que la gente, o sea, ahora en la sociedad hay muchísimo miedo a todo, ¿vale? A cualquier cosa, la política, la economía, las relaciones personales, todo lo que se te ocurra, la gente tiene pánico. Entonces, claro, tiene una mentalidad que no es buena para que las cosas vayan bien. Porque en vez de pensar qué podemos hacer todos para que las cosas vayan mejor, pues están pensando, esto se va a ir al garete, entonces a ver qué hago yo para que me vaya menos mal que a los demás. Entonces, claro, realmente hacen falta muy pocas cosas. Lo que pasa es que si hacemos las cosas bien, pues creando muchas más cosas y muchos más servicios y muchos más productos, todos vivimos mejor. Mm, pero ¿qué me dices de la idea de la libertad financiera, ¿no? O del retire early, ¿no? Retirarse pronto, viviendo de las inversiones, ¿no? Hay que obsesionarse con eso porque si es así, uno debería, pues, apuntarse al lonchafinismo, ¿no? Del que tanto se habla, de vivir con muy poco, ahorrar al máximo para tener inversiones y vivir mejor en el futuro. ¿Tú cómo crees que se deben combinar esos aspectos, ¿no? De vivir bien hoy, vivir hoy lo mejor posible y también invertir en el fútbol para el futuro? ¿Cómo lo ves? Yo creo que aquí cada uno tiene que, o sea, esto no hay una receta o una forma que sea la mejor para todo el mundo, sino que cada uno tiene que coger el camino que mejor le vaya según le haya ido la vida hasta el momento en que empieza a invertir, o empieza a pensar en invertir. Quiero decir, hay gente que tiene un trabajo que le gusta, que tiene un buen sueldo o tiene un buen negocio y le va bien y no quiere dejarlo mañana. Entonces esa gente puede invertir un porcentaje menor del dinero que gana que otras personas que por lo que sea no les ha ido bien, tienen un trabajo que no les gusta, tienen una vida que no les gusta. Entonces esa gente es lógico que ahorre más, ¿vale? Y no hay que criticar ni a un grupo ni al otro. A veces se critica a los que gastan más y a veces se critica a los que no gastan casi nada. Es que esto depende de cómo le haya ido la vida a cada uno. Entonces eso lo tiene que ver cada uno. ¿Vale? El que quiere, la vida le ha ido mal en el sentido de que el trabajo no le gusta, que gana poco. Pues ese, lo mejor que puede es ahorrar mucho, porque eso le va a hacer ver que está mucho más cercano el momento en que pueda cambiar de trabajo o dejarlo. Pero esa forma de vida no es la correcta para el que le ha ido mejor y tiene un trabajo que le gusta, una vida que le gusta, un negocio que le gusta. Entonces esa gente no haría bien en ahorrar mucho. Y al revés, el que quiere el trabajo le ha ido mal, no le gusta. No haría, o sea, es que aunque los del otro grupo no lo entendería, pero esta persona si gastase más no lo estaría disfrutando porque vería que cada dinero que gasta de más le estaría alejando del momento de dejar el trabajo, que es lo que quiere. Entonces esto es algo muy personal que cada uno tiene que ir viendo. Y bueno, entre todos los dos extremos que he puesto hay muchos, todos los grados que se te ocurren. Entonces aquí cada uno tiene que hacer lo que sea mejor para su vida en ese momento y luego puede cambiar. Hay gente que a lo mejor le gusta el negocio o el trabajo, lo que sea, y de repente llega un día y dice, joder, pues la verdad es que por lo que sea, pues ahora sí que me apetecería dejar de trabajar. Pues puede cambiar y ahorrar más. Y al que no le gusta el trabajo, pues a lo mejor a base de ahorrar, por ejemplo, invertir y verte que tiene más rentas, pues se da cuenta que el trabajo que tiene no es tan malo como le parecía. A lo mejor lo que le parecía mal era la situación en general. Que decías que no tengo nada de dinero ahorrado, el sueldo es bajo, no sé qué va a ser de mí. Y entonces al empezar a ahorrar, a empezar a invertir, a empezar a cobrar las rentas de los dividendos, ya cambia la situación general y dice, pues a lo mejor ya no tengo tanta necesidad de dejar de trabajar pronto. Y entonces ahí puede empezar a gastar algo más y va a vivir mejor. Meterse con un grupo o con el otro, hacer bromas, eso es lo que está mal, porque es que esto, cada uno tiene que ver cómo es su vida y qué es lo que le gusta, qué es lo que Mm. necesita en ese momento. Mm. Pues sí, por esa parte entendida, ¿no? Que cada uno tiene que ver su situación personal y pensar si le gusta o no le gusta su trabajo y bueno, también cuántas necesidades tiene de gasto diario a la hora de decidir ahorrar e invertir, ¿no? ¿Cuál es tu idea, cuál es tu pensamiento sobre lo que dice Kiyosaki de que si uno puede apalancarse o endeudarse para invertir cuando son, por ejemplo, inversión en vivienda, ¿no? Entiendo que tú no recomiendas la inversión en vivienda como dice Kiyosaki, pero ¿recomendarías si, por ejemplo, hay mañana baja la bolsa un 20% porque es una noticia muy mala, ¿recomendarías a la gente pedir un crédito para meterlo en la bolsa o no? ¿Cómo gestionas tú el tema de la deuda? Yo las deudas no las recomiendo porque las deudas son muy peligrosas. O sea, en la vida hay que tener cuidado con las adicciones y con las tentaciones.
Y la deuda entra en el campo de las adicciones y las tentaciones. Entonces, cuando te endeudas, no es seguro que vayas a perder. ¿Vale? Este es el riesgo, porque es que lo normal es que, o lo normal, muchas veces pasa que lo que haces es ganar. Entonces eso te va a crear adicción a la deuda y te va a crear tentación de endeudarte más. Como la deuda todo el mundo ve que es algo peligroso, pues la primera vez que se endeuda poco. Eso le hace pensar mejor y eso es más probable que le salga bien la cosa. Si ahí entra en la adicción y la tentación de la deuda, pues cae, se va a endeudar por más dinero y cuando le falle una, va a echar por tierra toda su vida, porque es acumulativa. O sea, por poner una cifra, si alguien se endeuda en 1.000 euros primero, pues por muy mal que le vaya, lo va a pagar con el siguiente sueldo, pero si luego se endeuda en 5.000, en 10.000, en 20.000, en 100.000, en 500.000, pues va a llegar un momento que como le salga mal, va a perder todo lo que tiene, precisamente porque no se ha controlado esa adicción a la deuda y esa tentación de endeudarse. Controlar que sería, por ejemplo, pues mantenerte siempre en una deuda de 1.000 euros. Pero claro, cuando ya vas teniendo, por ejemplo, 50.000, 100.000, 200.000 euros, endeudarte en 1.000 euros no vale para nada. ¿Para qué me voy a endeudar yo en 1.000 euros si es que no va a cambiar nada? ¿Sabes? Es una chorrada. Entonces, claro, cuando te endeudas es porque quieres pegar un gran salto en tu vida. ¿Qué pasa? Que si lo haces muchas veces ese salto será para adelante, pero con que solo unas, el salto sea para atrás, te hace arruinar la vida. Entendido por esa parte también. ¿Y cuál es tu idea del colchón, ¿no? Como dice Bodo Schäfer, hay que tener un colchón guardado en liquidez para por si en algún momento te quedas sin trabajo, o para aprovechar algunas gangas en la bolsa, o solamente como ahorro y no para invertirlo potencialmente en la bolsa. ¿Cuál es tu recomendación en ese sentido? Yo creo que todo el mundo tiene que tener yo lo llamo la reserva permanente en renta fija. ¿Por qué es reserva? Por si pasa algo gordo de verdad. ¿Por qué es permanente? Porque la tienes que tener siempre. Y en renta fija, porque tienes que tener la renta fija. Es decir, no la debes invertir en la bolsa. Y esta reserva, no, si es demasiado grande, te dificulta avanzar. Porque con este dinero vamos a ganar poco. ¿Vale? Con este dinero no nos vamos a hacer ricos ni vamos a cambiar nuestra vida mejor. Entonces, si tenemos mucho dinero ahí, estamos lastrando el resto del patrimonio. Por eso ahí no hay que tener demasiado dinero. Pero sí que hay que tenerlo porque eso te da tranquilidad, seguridad y te deja pensar bien. ¿Pero tú crees que hay que meterlo en renta fija o crees que se puede tener en un depósito, en una cuenta corriente, una cuenta remunerada, aunque sea poquito dinero? Bueno, yo llamo renta fija al conjunto de todos. ¿Vale? Son bonos, cuentas remuneradas, depósitos, fondos monetarios, letras. A eso es al conjunto de eso es lo que llamo renta fija. Vale, 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 vale. Vale. ¿Y cómo crees que le afecta a una persona que quiere alcanzar la independencia financiera el que en su país haya más o menos libertad económica, ¿no? Y aquí definiríamos libertad económica como, bueno, pues el tamaño del gobierno, cuanto más grande sea el gobierno, típicamente menos libertad económica hay, cuanto más impuestos se Mm. cobren, menos libertad económica. Entonces, ¿cómo crees tú que afecta, ¿no? O sea, ¿se puede conseguir la libertad económica, la libertad financiera de una persona o la estabilidad financiera? ¿Se puede conseguir de la misma manera en España que en Andorra? ¿O que se paga menos impuestos en Andorra o en Suiza, por decir sitios donde se pagan menos impuestos que en España? ¿O es igual? Es que eso es independiente. A ver, en todos los sitios se puede conseguir. Lo que pasa es que, claro, cuanto mejor funcione el país, más fácil es y por tanto más gente la va a conseguir. Entonces, estas cosas se ven mejor mirando los extremos. Es Haití y Suiza, por ejemplo. Pues es evidente que en Suiza es mucho más fácil que en Haití. Si comparamos, por ejemplo, España con Francia, España con Italia, Italia con Reino Unido, pues ahí no se ve tan claro, porque no hay tanta diferencia, uno se fija más en una cosa, el otro en otra, y ahí no se ve tan claro. Pero si comparas países como Haití o Nigeria o muchos de África con Suiza, pues se ve claro que eso te hace mucho más fácil la vida vivir en un sitio como Suiza que en un sitio como Haití. Entonces, por eso, yo siempre digo que tenemos que tener dos enfoques. El enfoque individual de hacer lo mejor para nosotros mismos y el enfoque global de procurar cambiar la sociedad mejor para que nuestra vida sea mucho más fácil. Porque hay gente que dice, bueno, si yo ya me apaño yo solo, pues no necesito que cambie el entorno. O sea, no necesito dedicar tiempo y energía a que cambie el entorno. Pero si lo hacemos, todo nos va a hacer mucho más fácil.
Pero por otro ejemplo, la persona que diga, pues yo con 2.000 euros me apaño, bueno, pues te puedes apañar con 2.000 euros, pero es lo que decíamos antes de qué hace falta, qué es hacer falta y qué es vivir mejor todo el mundo. Si con el mismo esfuerzo que tú llegas a tener 2.000 euros de renta, llegas a tener 10.000, pues es evidente que tú vas a vivir mejor con 10.000 y los demás también, porque si puedes gastar más dinero, pues a los trabajadores les va a ir mucho mejor. Entonces, por eso yo siempre he combinado el enfoque individual con el enfoque global de querer cambiar la sociedad. ¿Y cómo, hacia dónde crees que debería cambiar la sociedad española? ¿Qué cosas crees que se deberían mejorar? Yo creo que aquí, o sea, siempre se dice que hay que cambiar la política y sí, pero yo creo que lo que tiene que cambiar es la mentalidad de la gente primero. Porque si los políticos son malos, lo hacen mal, pero si nos tiramos toda la vida soltando a los políticos, las cosas no van a mejorar. Entonces hay que ver también qué cosas ha hecho mal la gente para cambiarlas. Por ejemplo, un error claro de la sociedad española es que se ha invertido muy poco en bolsa. O no se ha ahorrado, o si se ahorra ha sido en depósitos bancarios. Matemáticamente eso lleva a crear una sociedad bastante pobre, porque es así, o sea, si la bolsa es más rentable que los depósitos bancarios, una persona que invierta en bolsa va a ganar más dinero que si invierte en depósitos bancarios. Pues exactamente igual pasa con la sociedad. Una sociedad que invierta en bolsa va a ser más rica que una sociedad que invierta en depósitos bancarios. ¿Qué han hecho los españoles en general? Invertir en depósitos bancarios, por lo cual nuestra sociedad es más pobre de lo que debería ser. Con la política pasa igual, que hay que darse cuenta de qué son las cosas que hacen falta para que las cosas vayan bien y no estar todo el día insultando a los políticos y quedarnos ahí. Entonces a mí, o sea, yo creo que la solución o el cambio que tiene que venir no es quedarnos todos sentados insultando a los políticos, sino cambiar la mentalidad para que ese cambio de mentalidad haga que se creen políticos nuevos o que los que hay cambien de mentalidad. Entonces, el cambio para mí va a venir de la sociedad y no de los políticos. Pero ahí hay una cosa, Gregorio, que yo creo que también muchos españoles han invertido en inmobiliario, ¿no? Es decir, que a muchos tienen los ahorros También, en la cuenta bancaria, pero el que ha decidido invertir en algo ha decidido invertir en inmobiliario. ¿Qué problemas crees que genera claro. esa excesiva inversión en el sector inmobiliario? Pues eso ha sido otro error grave, porque eso lo que hace es que ahora la gente que necesita comprar una vivienda para vivir, generalmente los jóvenes, tienen la vida muchísimo más difícil que si no se hubiese invertido en vivienda. Al invertir en viviendas lo que haces es encarecer un bien básico y ponerle la vida mucho más difícil a la gente que es más joven que tú. Como eso se ha hecho mucho en España y ahora se sigue haciendo mucho, pues tenemos los problemas de vivienda que tenemos. Se están pegando con las mismas viviendas inversores que tienen ya un cierto patrimonio, una cierta edad, con gente joven que se quiere casar y quiere comprarse una vivienda para vivir en ella. Entonces, claro, ¿quién va a ganar? O sea, quiere decir, ¿quién va a acabar comprándose esa vivienda? Pues el inversor que tiene cierto patrimonio a cierta edad. Y la gente que la necesita no la puede comprar. O la puede comprar, o la tiene que comprar a un precio mucho más caro del que debería comprarla. Con lo cual, si esa persona, el inversor, estuviese invirtiendo en bolsa, a él le iría mejor y a los que necesitan la vivienda también, porque tendrían que pagar menos por ella y también podían invertir en bolsa y su vida sería mucho más fácil. Entonces, por eso te digo que estar sentados todo el mundo insultando a los políticos no es el camino que se mejoren las cosas. La gente tiene que darse cuenta de que se ha hecho mal y empezar a cambiar esa mentalidad en estas cosas y en muchas otras. Quería también preguntarte por el diseño actual del estado del bienestar, ¿no? Y el sistema de pensiones con el que también has sido muy crítico en el pasado. Claro, si tú crees que se le puede llamar estafa piramidal al sistema de las pensiones o no, que es un tema polémico. Gregorio, ¿tú Se cómo lo puede y ves? se debe. Y el que no lo haga o está mintiendo no se ha enterado de qué va esto. A ver, elabora un poco más. ¿Por qué crees que es una estafa piramidal? A ver, es que esto, las pensiones consisten en que unas generaciones viven de arruinar a las siguientes. Entonces esto es inmoral, es injusto, no tiene por dónde cogerlo y todo lo que tiene las pensiones es malo. O sea, el que le ve algo bueno a las pensiones es que no se ha enterado. Porque esto tendría que funcionar de forma que desde el origen las personas hubiesen invertido en crear su patrimonio y ahora viviesen de su patrimonio, ¿vale? Los jubilados deberían tener 1.000.000 de euros, dos, tres, cinco, los que sean, de las rentas de ese patrimonio, que no debería estar en viviendas, porque si están en viviendas, creamos el problema de la vivienda, estarían gastando mucho dinero. En vez de ser a los viajes del inserso pagados encima por los jóvenes, porque
pagan también los jóvenes y los trabajadores en general. Gastando poco tendrían que estar en hoteles de lujo, pagando viajes de lujo, y ese dinero que gastasen de sus rentas llegaría a los trabajadores. Como eso no ha sido así, pues entonces ahora los trabajadores tienen que pagar los subsidios de los jubilados. Un jubilado es una persona arruinada. Todo lo que lleva a la seguridad social lo ha perdido por completo y está arruinado. Entonces vive de un subsidio. Ese subsidio se lo pagan los trabajadores. Encima los trabajadores tienen que pagar el abono de transporte. Porque los políticos, porque para los jubilados el abono de transporte gratis son muy baratos. ¿Y quién lo paga? Los trabajadores. Los viajes de ese es lo que nos pagan los trabajadores. La vivienda es más cara porque lo que han ahorrado los jubilados, como dices tú, muchas veces ha ido a viviendas, a encarecer la vivienda a los trabajadores. Con lo cual, claro, es que los jóvenes están en una situación que jamás debería haber producido, ¿vale? Es una cosa, una organización de la sociedad totalmente injusta e inmoral que hace que unas generaciones vivan de arruinar y machacar a las siguientes. Eso no puede ser. Pero eso, bueno, hay que hacer la precisión de que es así porque es un sistema de reparto, ¿no? Si tú estarías favorable de que existieran sistemas de pensiones de capitalización. Es que tienen que ser pensiones de capitalización. No puede ser obligatorio. O sea, eso, siendo realistas, tiene que ser obligatorio. O sea, el tema de libertad hay que ponerlo dentro del realismo, ¿vale? Si tú dices, no hay ningún sistema de pensiones que cada uno haga lo que quiera, mucha gente no va a ahorrar. Entonces, ¿las vas a dejar morir de hambre o no las vas a dejar morir de hambre? Porque si la vas a dejar morir de hambre, bueno, eres coherente, pero la situación es bastante chunga y desagradable. Entonces, si luego además no te vas a atrever a hacer eso, ¿qué vas a hacer? ¿Darles el dinero que se han gastado y se lo quitas a los otros? Pues no. Entonces tiene que ser obligatorio, porque la gente que tiene cabeza ahorrará, pero la que no tiene cabeza también tiene que ahorrar, para no ser una carga para los demás, ¿vale? Porque es que si no, al final va a acabar siendo una carga para los demás. Entonces, no puedo decir, no, aquí cada uno lo que quiera, haga lo que quiera, porque si es la libertad máxima, dices, no, pero es que la libertad máxima no es eso, porque al final, vamos a ver a lo que te digo, o los dejas morir de hambre o les acabas manteniendo, y las dos cosas están mal. Entonces tiene que ser obligatorio. Y tiene que ser de capitalización, por supuesto. ¿Qué te parece para sostener el sistema de pensiones el Estado se endeude? Ya nos has hablado de que está mal la deuda individual, pero bueno, si el Estado se puede endeudar para pagar las pensiones, hay muchos economistas que dicen que eso es fantástico, ¿no? Se imprime dinero y ya está. No sé cómo lo ves eso. Que impriman más dinero y entonces a los jóvenes se les compra un Porsche a cada uno y una mansión y imprimimos dinero y en vez de trabajar nos tocamos todas las narices y vivimos como los ricos, pero a lo bestia. A ver, lo de pagar la deuda, o sea, emitir deuda para pagar pensiones, eso ya es una locura máxima. O sea, dentro de lo inmoral que son las pensiones, esto ya es una salvajada. Porque además esto se viola la teoría de los que defienden el sistema actual. El sistema actual dicen que es un sistema de reparto. O sea, ¿qué significa esto? Reparto es estafa piramidal, pero desde su punto de vista, reparto quiere decir que los trabajadores pagan y de lo que pagan se reparte entre los jubilados. Como esto es un disparate desde el primer día, ¿vale? Porque el sistema de pensiones no es que haya fallado, sino que esto es un sistema perverso que está hecho para arruinar a una sociedad. Entonces, aquí es muy importante tener claro que el sistema de pensiones está funcionando perfectamente. Es un mecanismo diseñado para arruinar a una sociedad y eso es lo que está consiguiendo. Endeudar a la gente ya es saltarse esa teoría suya de que es de reparto, porque ya no se está repartiendo lo que se quita a los trabajadores cada mes, sino que a los trabajadores cada mes se les quita más dinero y encima se endeudan para hacer mantener la ficción de que se puede vivir de este disparate. Entonces, hasta que empezaron las deudas con Rajoy, me parece, el jubilado, o sea, la gente llegaba a la jubilación y no tenía nada. Las generaciones que llegan a la jubilación no solo no tienen nada, sino que tienen una deuda acumulada de los subsidios que se pagaron a los arruinados antes que ellos. Entonces es una salvajada completamente inmoral. Eso debería pararse ya. Y entonces, parar eso quiere decir que hay que bajar estos subsidios un 20 o un 30%, que es lo que se está emitiendo con deuda. Y eso habría que hacerlo ya inmediatamente, e incluso inmediatamente hay que pasar al sistema de capitalización, por supuesto. Yo creo que es que la gente, esto es una disparate tan grande que hay mucha gente que no le cabe en la cabeza que esto esté sucediendo. Entonces dices que esto, o sea, si es así, es una cosa tan gorda y tan bestia que no me puedo creer que sea verdad. Bueno, pues es verdad. Es verdad, es verdad. Mm. ¿Tú eres optimista para el futuro próximo? ¿Tú crees que el camino que llevan los países es sostenible y vamos a seguir así durante décadas? ¿O crees que nos encaminamos hacia una crisis que va a intentar corregir todas estas
pues cuestiones que vienen un poco de la impresión excesiva de dinero y de la excesiva deuda de los países. ¿Tú te atreves a hacer una predicción? Yo creo que el sistema no es sostenible. La deuda pública es mala, pero no me parece el problema principal. Creo que ese problema está más controlado de lo que parece. El problema principal es lo que llaman las pensiones, que son los subsidios de los arruinados por la seguridad social, el tema de la vivienda y el tema de la corrupción política por el gasto excesivo público, por el gasto público excesivo. Entonces eso es lo que hay que corregir. Y yo creo que empezamos a estar en un punto de inflexión en que mucha gente está cambiando la mentalidad. Incluso los políticos ven que esto ya no puede durar mucho más. Entonces soy optimista porque creo que, precisamente soy optimista porque creo que esta situación no es sostenible. Si fuese sostenible, pensaría que lo más probable es que se sostuviese y que siguiésemos así mucho tiempo. Entonces, como creo que es insostenible, soy optimista porque creo que no se podrá sostener. Para que cuando se quede claro que es insostenible, será a través de una crisis muy dura, o tú crees que será una cosa suave, una transición suave? A ver, aquí hay dos cosas. Una cosa es, económicamente, esto puede ser que desde que se inicien los cambios la situación mejore, pero al punto que hemos llegado, lo que sí que creo que va a ser es que va a ser violento y brusco entre unas generaciones y otras. O sea, no en cuanto a dinero, sino que los actuales jubilados han machacado tanto a los trabajadores que creo que el enfrentamiento violento está casi asegurado. O sea, puede ser, a nivel personal, creo que va a ser mucho más desagradable de lo que cree la gente, y a nivel económico creo que va a ser mucho mejor de lo que cree la gente. ¿Y por qué? Porque a nivel personal, ¿qué cosas entreves tú que pueden pasar? Porque, o sea, el cabreo más y creo que va a ser algo similar a una guerra civil sin ser con armas, Mm, pero va a haber un enfrentamiento, que ya lo está viendo cada vez más, muy grande entre unas generaciones y otras, de mucho odio, creo. y Porque es que han sido muchos años, lo que te digo, destruyéndole la vida a los que venían detrás. Entonces eso no, es algo que no puede. La gente se tiene que dar cuenta que eso no puede ser. ¿Sabes lo que te decía? Nosotros tenemos que invertir y ganar dinero de forma que nosotros nos vaya bien y también le vaya bien a los demás. Vale, a mí no me parece bien invertir dinero de forma que a los demás les vaya a ir peor. Pues pasa eso mismo con la sociedad. La sociedad no se puede construir de forma que diga, bueno, a nosotros con esto nos apañamos y los que vengan detrás que les truzan. Eso no puede ser. Y eso es lo que mm, se lleva haciendo décadas y décadas. Entonces, para terminar, consejos, ¿no? Algunos consejos que nos puedas dar. Por un lado, entiendo que recomiendas hacer a las personas, por supuesto, trabajar para capitalizarse, hacer un colchón, ahorrar, ¿no? Para hacer un colchón de unos 6 meses de gastos aproximadamente, y invertir en bolsa, inversión en empresas estables que repartan dividendo, y aparte, pues concienciarse de que hay que hablar de estos temas y para intentar que cambie la sociedad. No sé si está más o menos ajustado, ¿quieres Sí. completar? Muy buen resumen, Gustavo. Tienen que empezar a hacer ya desde ahora mismo cosas para vivir mejor y tienen que hacer también cosas para que la sociedad cambie mejor, porque es que hay gente que le parece que es perder el tiempo, pero al final es que se vive mucho mejor si haces cosas porque las cosas mejoren, que si te intentas encerrar y dices, bueno, me hago aquí como una especie de agujero y de lo demás no me quiero enterar y yo con sobrevivir, pues voy tirando. Yo creo que así se ve peor. Aunque parezca muy difícil cambiar la sociedad y todo esto, yo creo que se ve mejor intentándolo que si no lo intentas. Entiendo que ahí es donde se enmarca tu colección de libros, ¿no? Que para Claro. facilitar la inversión en bolsa, para entender sobre la economía, ¿no? Que la economía funcionará cuando tú entiendas, sobre el sistema de pensiones, entiendo que está, digamos, un esfuerzo divulgativo para acercar estas ideas a la gente y que se produzca este cambio, ¿no? Claro, es que lo que te decía hace un rato, que el cambio tiene que venir de que la gente cambie su mentalidad. Entonces aquí lo difícil y lo que difícil también para comunicarlo, porque la mayoría de la gente no se atreve porque es más fácil meterse con otros y decirle a la gente también que ellos han hecho cosas mal. ¿Vale? ¿Cómo consigues más difusión en las redes sociales? Insultando a los políticos. Porque cuando tú insultas a los políticos, indirectamente le estás diciendo a la gente que ellos han hecho todo bien. Entonces a esa gente le gusta. Oye, es que yo he hecho todo perfecto, aquí lo que fallan son los políticos. Entonces este que me dice a mí que yo lo he hecho todo perfecto, me gusta. Pero si eres realista y entiendes el problema, tienes que decir que los políticos son malos, pero que la gente también ha hecho cosas malas y tiene que cambiar. Y eso a mucha gente no le gusta oírlo. Dice, yo prefiero que oír a alguien que insulta a los políticos y que a mí me diga, no me diga nada, que a alguien que me diga a mí que yo tengo que cambiar lo que he hecho, porque he cometido errores. Pero la realidad es que si queremos cambiar las cosas, la gente tiene que darse cuenta que ha cometido errores y empezar a hacer las cosas bien.
como hemos hablado de los depósitos, de la inversión en vivienda y todo esto. Y en política Muy, igual, darse cuenta qué es lo que funciona de verdad y dejarse de ver la política como niños pequeños que están viendo un partido de fútbol y están discutiendo por su equipo o por el equipo contrario. muy bien, pues con esta idea nos quedamos, Gregorio. Te agradezco mucho tu tiempo para poder reunirnos hoy y poder entender mejor tu pensamiento. Y nada, que siga todo muy bien y estamos en contacto. Muy bien, Gustavo, pues muchas gracias. Un saludo, Gregorio. Hasta luego. Hasta luego, saludos a todos.